¿Dónde te encuentras y qué es lo que estás visualizando, Raquel? No hay como una pelea, una batalla. Bien. Estoy, Batalla. estoy observando, no estoy entre medio de ellos. Estoy observando de lejos que hay una pelea de... son soldados. Soldados. Sí, pero no son seres humanos, son entidades. Son reptiles y hibridaciones de Cthulhu y grises. ¿Con quiénes pelean? Con un grupo de reptiles, reptilianos. ¿Estás observando en sus planetas mismos, la cuarta dimensión? A la cuarta dimensión, donde se encuentra Reptión, con el etérico. ¿Está la parte etérea de Riptio con su mano luz en este espacio? Sí, es una línea de tiempo pasado, donde él ha intentado escapar. Tanto el etérico como el humano luz, un grupo de humanos luz que han intentado escapar. Ya los tenían prisioneros, estas entidades, ya las partes etérea humano luz, ¿no? Sí, son líneas ancestrales que ya no existen, pero que logra visualizar nuevamente Juan. Uh-huh. Y son secuencias que ya han sido todo eliminado. Bien. Porque ellos intentaron escapar, pero lo atraparon nuevamente. Mientras que estos dos grupos que estaban peleando se distraían, pues otro grupo que estaba atento a lo que iban escapando, pues lo atrapan nuevamente. Es como si le meten adentro de parece como si fueran goma o como una gelatina. Al moverse y intentar cruzar lo que es la línea de tiempo, se metieron adentro de esa materia y lo detuvieron por medio de una energía. La energía está controlado por medio de una potencia de negatividad. Detiene al etérico y al detenerse el etérico detiene al humano luz. Adelante, Raquel. Dices que detienen a la parte etérea y el humano luz esta materia. Sí. Bien, Y pero donde ya después el de ahí se logra
se ha logrado rescatarlo de ese lugar. Ya no existe, ha sido todo eliminado. Solo es una secuencia que su etérico recuerda. Salimos de ahí, ingresamos en muchos, pero muchos lugares donde camina, observa. Es como si él quisiera averiguar algo busca y quiere encontrar, busca y ingresa en diferentes tipos de líneas de vida que ha tenido y las secuencias son todo lo que él va relatando. Es su sueño nítido que él observa, es porque su gen luz está muy, muy alto ya y la conexión con su etérico físico humano es tan tiene como una línea que lo ubica ahí. Dice Juan, es ese, tómalo y tráelo. Es como un cofre y el cofre tiene no oro, sino tiene pergaminos. Es pergaminos, dice, esto está lleno de pergaminos, dice. ¿Qué quieres hacer con el pergamino? Tiene las informaciones que estoy buscando, dice, y le dice, ¿está seguro? Estos papeles están en blanco, le dice. Y le dice otra vez, no, tienes que concentrarte para poder leer lo que tiene. ¿Quién le está dando esa información? ¿En la parte etérea, en la parte física? Sí. Bien, adelante, continúa, Raquel. Pergaminos. Sí, después le dice, guardemos esto acá, que nadie lo toque. Y sale de esa secuencia y va a otro lado. Y continúa el etérico. Es como si el físico Juan estuviera en una hipnosis cuando habla con su etérico y con su humano luz. Y hay muchas secuencias donde también por medio de eso él ha observado que iba a ocurrir el huracán. El huracán que ha sucedido, llamado Milton, en Nueva York, estos sectores de estado de Estados Unidos, otros sectores también, ¿no? Sí, él ha observado en 5 diferentes puntos, sería lugares. Y él solo se dirigió hacia donde él se encontraba. Y ha detenido no al 100%, pero lo ha detenido. Porque ya se realizó muy tarde cuando ya arrancó la secuencia. Si era mucho más antes, pues se hubiese detenido completamente. Él dice, mira, es lo que nosotros también trabajamos, y justamente con él, y lo ha sentido. Quiere decir, Juan, dentro de la conversación, antes de entrar a la hipnosis, Raquel nos ha transmitido que no querían que sea una categoría 5 las entidades que provocaron toda esta destrucción. Una destrucción iba a ser fulminante, la destrucción. Juan nos transmite que iba a ser una categoría 9, Sí. que realmente de ese 5 ha quedado un punto 3 de violentos desastres de estos huracanes, que igual arrasó, digamos, gran parte de estos estados, ¿no? Sí, así es. Bien. En realidad se encuentra todavía en diferentes puntos dispositivos que colocan y reactivan nuevamente,
porque no se ha terminado. Ellos quieren seguir la secuencia. No saben cómo eliminarnos porque dice que somos una plaga indestructible. Bien, Raquel. Quiere decir que está vigente esos grupos de entidades que van provocando con estos dispositivos en gran parte del holograma, ¿no? Sí, en todo el holograma, todo lo que es América y todo lo que es Asia, todo lo que es Europa. Y ya ha sucedido un evento con desencarnados en España. Sí. Inundaciones que no puede creer los mismos españoles, este desastre es llamado natural. Sí, pero nada es natural, es ocasionado. Así es. Adelante, Raquel, continúa lo que te está llamando un poquito más la atención, porque hay muchas cosas de la narración que nos transmite Juan. Voy a darte algunos puntos, Raquel, porque hay muchísimo, como siempre, de Juan. Observa ese gran ataque que estás transmitiendo entre entidades en otro planeta. Observa chamanes que le transmiten que Juan ya lo tienen detenido y le largan algo en las manos y que van a avisar al jefe. Otra entidad que está detrás de todo esto. Luego veo un grupo de hombres de negro y que le transmite que es inevitable que pelee con Lucifer, un demonio. Está padeciendo de una problemática de la espalda baja. Juan siente como una garra en la espalda. Siente ataques bastante fuertes, pero siempre se repite y se suscita algo que le llama fuerte la atención, una parte femenina que no la puede identificar con esa gran visualización que tiene Juan. Es muy oscura, pero le hacen llamar la madre. Eso es una parte de lo que observa con ese recorrido tan gigante de su parte etéreo humano luz, fuera del holograma, Raquel, fuera del holograma, cuarta y otros planetas. Sí. Es que están utilizando, y en realidad son varios demonios. Muchísimos, son muchos. Pero el principal es a quien ellos le rinden culto. Dice Pazuzu. Le rinden culto a un Pazuzu, llamado Pazuzu. Sí. Y se encuentra ahí en Estados Unidos. Abren portales con ese. Pazuzu. ¿Y cómo le afecta a Juan esto? Porque él lo siente y lo observa. Y todos los que están rindiendo culto tienen que llevar, después de Estados Unidos, tienen que llevar dice a Roma. A Roma. Bien. Pazuzu que estás transmitiendo, Raquel, significa, es una imagen diabólica, es una estatuilla. Observo, es un demonio. Sí. Pazuzu es el rey de los demonios, del viento, hijo del dios Ambi o Anu, en la mitología mesopotamia. Para los sumerios también representa el viento del suroeste. Eso es lo que significa Pazuzu. ¿Quién es este Pazuzu? Que estás visualizándolo sin leer esa partecita que estás transmitiendo, Raquel. Entonces quiere decir que hay una
como alberación de demonios que siente Juan y por consiguiente es atacado Juan, pues, ¿no? Sí, y porque observo que lo insultan y le dice que lo van a destrozar. Le colocaron delante de un espejo y el espejo lo dividieron en varios. Es como si rompieran el espejo y lo dividieron todo lo que es su cuerpo físico, destrozándolo, pero en el espejo. No pueden tocar el etérico solo, y al dividirlo de esa manera pues lo hacen doler el cuerpo físico, utilizando por medio de la imagen del espejo. Hay muchos brujos que están actuando en este momento, están con el culto y el sacrificio que están realizando en su entorno. Y le dicen a él, te has metido en un lugar donde no corresponde, no tendría que estar acá, ahora pagarás lo que has hecho. Llévame frente de esa entidad que le transmite eso a Juan. Descríbelo detalladamente cómo es esta entidad. Este es un soldadito, es parte de este grupo. Es el grupo de los chamanes. De los chamanes. Descríbelo cómo es. Tiene patas. Es un hombre alto. Es un hombre Alto, alto. Blanco, medio colorado. Muy alto. Esta es una entidad. Sí, está con él también la entidad. Bien. Es un ser humano, pero está inclinado hacia la A brujería. ese tipo de rituales. Sí. Bien. Que Juan realmente no lo conoce. Este es algo que él percibe, esos sacrificios que hacen, pues, ¿no? Sí, correcto. Y esa entidad que tiene esta parte física es lo que le insulta a Juan. Sí, es una mujer. Es una demonia. No, y sí, sería como un demonio porque es un espectro que ya su energía negativa es muy potente. Esta es la famosa madre. Sí. Bien. Ponme frente a esa entidad. Ingrésala a una cápsula, Raquel, y cierras esa cápsula con aros electromagnéticos. Me intimida, me dice, iré por ti. No, estamos aquí para eliminarte, madre, que te haces llamar así. Sí, listo. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es tu nombre original? Y que se empiece a mostrar tu forma original, esta densa energía, Raquel. ¿Cuál es el grado que tiene esta parte demonio femenina? ¿Cómo es? Descríbela, Raquel. El hombre se llama eh, German. Germán. Sí, Que está con estos rituales, pues, ¿no? sí. ¿La entidad cómo se llama? Me dices letra por letra el nombre de esta entidad. GK EW TU Perdón, W, ¿qué más? WEUM. Es una aspecto femenina, un demonio. Sí, se hace ver como femenina, pero en realidad todos son como hermafroditas, tienen ambos sexos. ¿Cuánto mide, Raquel? Descríbelo cómo es. ¿Tiene alas, cuernos, báculos? Sí, tiene ala, tiene cuernos, se nota que tiene senos,
como también tiene sus miembros masculino, tiene ala. ¿Cuánto mide? 2,42 metros. Gretwen se llamaría. Gretwen, algo así. Sí, es como si masticara cuando pronuncia. Bien. Gretwen, ¿me escuchas, no? Estás ahí paralizado. Sí, te escucho, me da ganas de expulsar, huele muy feo. Bien. Eleva tu vibración, Raquel, y le ingresa al gazar en dobles burbujas más a esa entidad. Ya queda en triple burbuja de seguridad. Cuando te sientes bien, Raquel, me dices. Sí, estoy bien. ¿Está en triple burbuja de seguridad? Sí. Bien, ¿cuál es el grado que maneja esta densa entidad? Su grado que tiene. 48, dice. 48 grados. Pasuso es tu jefe, Grenwen. ¿Él es tu jefe? Dice sí, que ¿Y su jefe es su creador. existe tu creador? Y que domina, dice, todo lo que es el... No, solo utiliza la energía por medio de diferentes dispositivos que son dibujos geométricos que unifican por medio de la frecuencia que tiene que utilizar en corrección, pues utiliza para otra manera. Bien. ¿Tú estás en convenio con otras entidades hacia intentar paralizarlo, detenerlo como están intentando hacerle a Juan? Sí, ¿Quién dice, rompió, quién rompió ese espejo? sí está vigente el pasuso, sí está. Ella dice que no, pero sí está. Tu Manolo dice sí se encuentra. ¿Nadie lo ha eliminado, esta entidad? No, Bien. está. Raquel, Sí, que lo elimine a Matistar esta entidad. ¿Cómo lo hace? Tomando luz. lo envuelve con una energía sin tener que acercarnos a él, solo él lo gira y lo envuelve y lo termina de desintegrar. Listo, ¿Listo? listo. Ahora, ¿ese es su cansancio de Juan, Raquel? ¿Qué sientes? Sí, me quiere sacar. Bien. Ahora, Raquel, me acerco y te tomo de las manos. Empiezo una unificación de mi humano luz, mi parte etérea, física, hacia tu cuerpo físico, etéreo, humano luz. Cuando sientes que estás lista, me dices. Listo. ¿Lista? Sí, Bien. Vamos a regresar a la reserva, Raquel. estamos en la reserva. Bien. A los humanos luz, bienvenidos. Sion de Alfa, Exlux, Calilux, Biensat. Y son cientos y cientos de humanos luz que siempre nos asisten dentro de la reserva, Raquel. Vamos a traer la parte etérea física de Juan a la reserva. Abre un portal y cuando llega me dice, Raquel. Está con nosotros. Bienvenido, Juan. Que suba a una plataforma, Juan, y me vas transmitiendo, Raquel, nos está escuchando también Juan, qué sucede en la parte física de Juan. No tiene nada, yo solo observo su campo magnético muy fuerte y encendido, elevaciones de vibraciones bastante alto y todo lo que es la línea del cuerpo físico humano que se notaría en otro tiempo y espacio.
si tienes dolencia, sería como unas faltas de minerales en el cuerpo físico. Tiene como una línea amarilla, así le sobrepasa lo que es una coloración y ubicación de su cuerpo físico en una, sería como, normalmente se observa que son partículas de energía que unifica nuestro etérico y humano luz, pues él tiene una línea, es como faltante de minerales. Bien. Y ese faltante de minerales, más allá de lo que siente esa molestia en la espalda baja, columna, ¿es otro sector de su cuerpo físico? Y sí, porque ahí es donde logran atacarle energéticamente el cuerpo físico, todo es energía. Le Bien, Raquel. atacan el cuerpo físico por falta de las vitaminas, minerales. Como siempre, Juan no tiene pues líneas, implantes, abducciones, No, parálisis ni no, portales. tiene parálisis donde él se asombra de lo que logra observar, pero no pueden tocarle, todo No. es energía, ¿Cuántas, todo es, cuántas parálisis son, Raquel? tiene 8 parálisis. Y las líneas de tiempo que en la parte etérea recuerda y regresa otra vez, se considera como una línea holográfica cerrada que recrea otra vez. ¿Hay una línea Sí, abierta? 41, ha recorrido 41 líneas. Que nos manifestó estar en un planeta, en otro planeta, un montón de secuencias realmente que es como estar en una hipnosis, como transmite Raquel la parte física de Juan, ¿no? Sí, así es, correcto. Bien, Raquel. Entonces, implantes cero, solamente es el campo magnético, esa coloración que observas, ¿no? Sí, correcto. Bien. Invítale a su humano luz Ription, me dices cómo se materializa el humano luz. ¿Por dónde sale su humano luz de Juan? Su particular luz sale de su corazón. Ama su humano luz más que cualquier cosa. Él observa muchas líneas de tiempo donde eh, recogía y obtenía mucho oro, porque quien le tenía le exigía que ellos tenían que tener una cierta cantidad de oro. Todo en su entorno tiene como bolsas de oro. En sus líneas de existencia que fue de Juan. Sí, Siempre y estuvo ahora, rodeado de ese mineral, de sí, y ese... ahora le utiliza la entidad dándole a entender la misma holografía donde estamos, pues es un sistema controlado y utiliza todo lo que él ha realizado en esta línea de tiempo eh, como secuencia de que tiene que realizar nuevamente. Pero Y él se bajo desespera el, y bajo dice, el, ¿de dónde consigo? ¿Y de dónde consigo? ¿De dónde sacó? pero bajo lo que busca la entidad del pacto, ¿no? Hacer un Así pacto es con más Juan. que todo, no, utiliza el etérico y lo que ha vivido para esta línea de tiempo para desestabilizarlo a él y no encontrarse en su paz y tranquilidad para que él pueda obtener otro tipo de informaciones, como por ejemplo es como él observa en el etérico y logra traer pues el físico, ya puede observar con exactitud todo. Bien. Hermano Ription, bienvenido. Él saluda, hermano Luces. Hermano Ription, en su momento que hemos observado tu parte física etérea, estabas con un gen luz de un 73%. ¿Mantienes ese nivel o estás más alto?
81.3. Y tu evolución de conexión tan fuerte con tu parte física etérea, ¿cuánto estás? Estuviste un 45.9. 62.7. 938, la dimensión que te hemos observado, hermano Riptio. ¿En qué dimensión te ubicas? $1,391. Muy bien, hermano Riptio. Vamos a realizarle, antes de realizar los cambios biomoleculares a la parte etérea física, Raquel, observaste una gran elevación de vibración en la parte física. Vamos a pedirle su permiso a Juan para ingresar dentro de la parte etérea física y trasladarnos junto con la parte etérea a cientos y cientos de visualizaciones, lo que tiene que suceder con la paralización que estamos haciendo a estas bestias e ir a estas entidades principales, Raquel. Me dices qué te comenta Juan y por dónde puedes ingresar. Sí, dice que sí, claro que sí, dice. Ingresamos por su hipófisis. Bien, ingresamos con los humanos luz, Raquel, y te escuchamos. Adelante, Raquel. Observamos toda su zona cerebral. Toda su zona cerebral le brilla. Tiene una electricidad gigantesca. Vamos a su pineal igual. La conexión a su hipófisis tiene una direccional bastante potente. Por eso es que lo torturan. Lo torturan por medio de, ya que no pueden, lo realizan con brujería. Porque la energía de la brujería en este lugar es mucho más potente. El temor, tiene temor que le hagan daño. Por eso es que logran tocarlo con la energía y él lo siente. Bien. Seguimos bajando todo su... unas pequeñas energías en lo que es en la garganta. Seguimos bajando el estómago. Y seguimos bajando todo lo que es hasta la planta de los pies. Subimos nuevamente, no ubicamos lo que es en el columna vertebral, célula madre, sí. Efectivamente tiene falta de minerales, vitaminas y minerales. ¿Tiene hernia de disco? Oxigenación, sí, una pequeña... ¿Lesión como una hernia que es considerada de hernia de disco? Sí, es una inflamación muy fuerte que le ocasiona ese malestar. ¿En la zona baja? ¿Media? Baja. Zona baja. Adelante, Raquel. Su rodilla. Y la planta de los pies, que ubica la misma columna vertebral de la célula madre. Bien. Listo. ¿Listo? Sí. Bien, ahora vamos a ingresar a la hipófisis y nos trasladamos a todos estos eventos y vas transmitiéndonos lo que ya empiezas a desintegrar con los humanos luz, grises, reptiles, y van a quedar encapsulados esas entidades principales, como esta entidad llamado Pazuzu, que es uno de ellos, y hay otros más que han colocado estos dispositivos en el holograma en su lugar de zona de Juan, donde ha atravesado este huracán llamado Milton, que ya sucedió con tanta destrucción
que han buscado y siguen perpetuando estas entidades. Hace poco con otra paciente en España ha sucedido estos desastres. Sí. Estamos en hipófisis, vamos en cada línea y secuencia que ha tenido. Esos grupos de chamanes quedan detenidos, Raquel. Esos grises también, esos hombres de negro detenidos. Sí, van limpiando todo nuevamente su línea de vida, sacándolo de ese tiempo y espacio donde nos ubicamos en esta línea de tiempo, donde efectivamente pues es los rituales que realizan y los brujos son de Altas esferas. alta jerarquías de personas. Uh-huh. Y Raquel, detente un segundo. Quiere decir que no es que a Juan le ocasionan estas altas esferas, sino percibe, porque recorre una parte etérea con su parte física humano luz y donde lo detectan estas entidades y viene ese ataque hacia Juan, ¿no? sí, así es. Bien, continúa, Raquel. Ya han limpiado todas sus líneas de tiempo que él ha recorrido, le han como desconectado de cada una de esas líneas de vida. Y él trae con él lo que es su pergamino, porque de ahí él irá recordando cada escritura que tiene los pergaminos. Esa entidad que le ha detenido la parte física al romper un espejo, esos grupos también son eliminados. Sí, llegaremos a ese extremo. Ahora estamos en donde se encuentran todos los chamanes haciendo el ritual al demonio Pazuzu. Pasos. Mira, Raquel. Es Bueno, un, ajá. es un reptil fusionado con un demonio. Y el demonio es una mujer. Se ha como transformado que era una mujer, una bruja. Una bruja. Y se fusionó con el Sí. reptil Pazuzu. ¿El nombre de esta fusión reptil-demonio-femenina es Pazuzu o tiene otro nombre? No, es Pazuzu. Pazus. Él lo mantiene a su nombre. Pazus. Quiere decir que la femenina fue una bruja en alguna línea de tiempo. Sí, Bien. ¿Qué grado tiene esta fusión que tiene esta entidad? tiene mucho. Es como si fueran, ¿cómo le llamarían? El llama ángel, todo lo que es, que utilizan. Esos sonidos, ¿no? Sí, pero todos son de hueso de seres humanos, como si fueran que han sacrificado eso y utilizan otra vez el hueso de esa misma persona para hacer ese llama ángel que le llaman, que son dibujos que utilizan. Bien, ¿qué grado tiene esta entidad? 78. Grado 78. ¿Su planeta cómo se llama? O los planetas que maneja. Que es K, Ujú. THU, W, ¿Sí? GEN. ¿En qué cuarta está ubicado? ¿Inframundo? ¿Media? ¿Alta? Se encuentra en el inframundo.
su constelación. No, tiene su nombre ese. Norton. Norton. Muy bien, Raquel. ¿Sabe que estamos deteniendo a esta entidad? Sí, ¿Qué intenta hacer? me observa. ¿Lo observa? Sí, Bien. Raquel, que Ription los separe en burbujas diferentes. Esa fusión que han tenido estas entidades, el reptil con la parte bruja demonia, separado, Raquel. Se empieza a separar. sí, lo separan por medio de una... son como simbología que utilizan, que parecen como si fueran copos de nieve. Son similares a eso que colocan como en el ombligo, en, en el hombro, en la frente, es su parte sexual, planta de los pies y no es palma de la mano, es la muñeca. Está quedando el reptil aparte y la parte bruja, demonio en otra cápsula, ¿no? Sí, Algazar, ¿me escuchas? Mi mano luz. sí, te escucho. ¿Qué es lo que le empiezan a retirar a estas entidades? ¿Qué tipo de manipulación utilizan? Ya manifiesta Raquel, llama ángeles, pero son huesos. ¿Por qué en especial esos huesos? ¿A quién pertenece toda esa que existió, parte física, que están atrapados, su parte etéreo, mano luz? ¿Qué le retiran los humanos luz, Raquel? Telequinesis, báculos, símbolos. ¿Qué es lo que hacen los humanos luz, Raquel? Sí, tienen báculos, tienen, tiene como la cartera sumeria, tienen dispositivo. Arteria sumeria. Tienen diferentes tipos de elementos que utilizan, que son efectivamente para abrir portales energéticos. Son como enchufe que lo colocas y abre el portal y realiza diferentes efectos. Listo, ya le han sacado todo. Bien, esa cartera sumeria que está plasmado en libros, en todo aspecto de la línea sumeria, descubiertos, en piedras, esa Sí, cartera sumeria es especialmente utilizado para estas aberturas de portales, ¿no? Esa es sí, su función de esa cartera. sí, eso lo lleva más rápido a ellos donde ellos quieren atravesar. Bien. ¿Me escuchas, Pasuso? Dice que no le interesa. ¿No le interesa? No le interesa escucharte. Exlux, ¿me escuchas? Sí, te escucha. Escanéale a esta entidad completamente, hasta la cola. ¿Qué es lo que oculta? Se le retiran las garras de las pezuñas. Ajá. Tiene como una espuela como tiene el gallo, tiene también En se las le pezuñas. retira también son pezuñas, espuelones, Bien. espuelas En ambas patas. en ambas patas. ¿Y cuánto mide este reptil, Raquel? Antes que se le separe la fusión que tenía, medía 42 metros. Ahora tiene 5 metros 70.
Es un reptil bastante ancestral, Raquel, para andar con esa cartera sumeria. Mucho más atrás. Sí, en realidad tiene varios dispositivos que utilizan, pero mucho no necesita porque su mismo báculo de brujo él ya lo lleva donde él quiere. Bien. ¿Desvinculado de todas esas tecnologías? Sí. Bien. Pasuso, ¿me escuchas? Está molesto. Bien. No quiere Ahora saber vas a... nada de ti, dice, no quiere saber nada de ti. Déjame, no quiero saber nada de ti. Eres un insignificante delante mío. Aléjate, dice, te reta y te insulta, te insulta, te insulta. Si tú me transmites esa molestia tuya, ¿por qué quieres que me aleje? ¿Qué es lo que tienes miedo ahora? Ahora el que tiene miedo eres tú. No me llegas tu taladrerío, dice. Ya vamos contigo, Pasuso. Vamos con la parte bruja que está separada también. ¿Me escuchas? Sí, te escucha. ¿Cómo te llamas? Dice reina. Te llamas Reina. Sí. ¿Cómo has hecho este pacto tan ancestral con este reptil para este tipo de fusión? Ha sido en un momento un ser humano, ¿no? Una mujer bruja. Sí. ¿Cómo has hecho esta fusión? ¿Cómo te han logrado hacer? ¿Qué has pedido para fusionarte con este reptil? Dice la eternidad. Dice. ¿Y tú crees que tienes la eternidad? Y dice, por supuesto que sí. ¿Dónde me encuentro? Eres una entidad oscura. Tú sabes que existe la quinta dimensión. Dice, sí, soy lo que dices. No Tú, es tu problema eso. tú sabes que tienes tu parte etérea y tu mano luz. ¿O no te lo dijo el reptil? No. O sea que este reptil ha hecho la mentira y utiliza a esta parte etérica, ya Raquel, ¿no? Sí, así es. Utilizando pues energía de su propio mano luz. ¿No, Raquel? Correcto. Bien. Que llame a todo su ejército este Pazuzu. Me dices cuántos llegan, quiénes son, y Sion de Alfa empieza esa desintegración de esas bestias. Sí, son muchísimos. Parecen como si salieran del hormiguero hormigas. Desalojan el holograma, Raquel, ¿no? Sí. Bien. Sí, son como hormigas, arañas, cucarachas, pero son grandes, muy, muy grandes. Bien, Raquel. Eliminados. Se sigue eliminándolos. Está observando Pazuzu lo que está pasando en su ejército. Sí. Cuando está listo me dices. Listo. Bien, Raquel. Juan le llamó la atención en una de sus partes de su gran visualización mundo onírico. Hay otra mujer que le solicita quedarse en un espacio donde tiene mucho trabajo. ¿Quién es esta persona? ¿Es alguien relacionado a una parte etérea de esta mujer? ¿Reina? Sí. Quiere decir que en esa línea de tiempo que existió Juan, ¿no ha sido en el 3D, Raquel? Sí, también. Algunas líneas fue en la 3D y otras líneas en diferentes planetas. Bien, significa que esa mujer es esta entidad llamada Reina. Sí,
Así es. ¿Cómo sucedió todo ese evento donde le pidió a Juan que se quedara con tanta riqueza que había para que lo acompañe, que estaba con su padre solo? ¿En qué momento hace ese ritual? Es una línea de tiempo que la utilizan. Utilizan todo el tiempo para... Porque él también tiene una línea ancestral de brujos. Hablamos Su, de esto. sí, su familia, él, todo fueron brujos. Bien, Una Raquel. línea de tiempo. Por eso que decía Juan que la ve muy conocida, muy parecida a alguien, pero que no recordaba. Sí, Y aquí está transformada, digamos, dicha persona femenina, esa línea, ¿no? correcto. Bien, haz cambio con este reptil Pasuso, Raquel. 3, 2, 1. Pasuso, ¿me escuchas? Vasta cama. Tienes una cartera sumeria que se entiende aquí como descubierto por los científicos, arqueólogos. Existió esto y ustedes siguen utilizando. ¿Cómo es posible que estés libre tú y no hayas sido eliminado tanto por otros colegas y ahora se termina tu tiempo? Eres tan ancestral en la holografía tierra, manejando rituales, manejando sextas. Porque nunca se dirigieron a eliminar lo que es esta línea de tiempo. Siempre ubicándose hacia mis hermanos y no hacia mí. Y esta perra se ha fijado. ¿Por qué tendrías que haber eliminado nada más toda la línea de tiempo de este individuo? Pero tú has sabido que vamos a llegar, ¿no? ¿Asuso? ¿Qué es lo que estás diciendo? Asuso. Y se va acercando a Matistar, a ver, para que te escuche mejor. ¿Te tranquilizas, Pasuso? Coméntame cómo has logrado hacer esta fusión con una parte etérea física y manejas una mentira al no transmitir a esta parte controlada etérea que tiene su parte humano luz. ¿Cómo has hecho todo eso? ¿Me escuchas? Sí, ¿Cómo has logrado hacer eso? no lo recuerdo. Haz cambio con Sion de Alfa entonces. Nos va a transmitir Sion de Alfa toda tu mentira. Ahora, hermano Sion de Alfa, bienvenido. Quiero alcanzar mis saludos, hermano. Hermano Sion de Alfa, bienvenido. ¿Nos puedes transmitir a que esta entidad, esta vieja, como le manifiesto, tan ancestral, viene controlando y Juan ya detectó tantas anomalías que sucede aún en nuestro espacio 3D y lo intentan seguir paralizando a Juan como estamos observando? ¿Cómo ha sucedido este tipo de pacto que ha hecho este reptil tan ancestral a una parte física? ¿Y cómo se retroalimenta con esa energía? ¿Cómo hace esta entidad reptil? Simbologías, hermano. Toda la energía se encuentra en la simbología, ubicado en cada tiempo y espacio.
al no pertenecer y no ubicar una verdadera fisonomía, materia, se utiliza la simbología al control del cuerpo físico por medio de los dispositivos que se encuentran en cada punto del ser humano, donde cada vez domina más y más y más, hasta llegar a un punto donde ya directamente lo transforma mentalmente nada más. No es que transforma el etérico ni a la esencia. Muy bien. Y eso es lo que se vive en la realidad, esa transformación en rituales, en millones de personas, en una parte física que controla la hipófisis, puntos lumínicos, prácticamente está ciego ante una entidad, ¿no? Así es, correcto. No es no es un gran daño que utiliza así a la prisión que tiene el etérico con la esencia. Bien. Pues acá el que más sufre es el etérico. Correcto. Hermano Sion de Alfa, van a comenzar a llegar todas esas asociaciones de entidades, más allá de Pasuso, de todos los espacios, y nos ponen al frente estas entidades. ¿Cuántas bestias llegan más allá de este Pasuso? Dispositivos que han colocado en su espacio, provocando ya un desastre que hubo llamado natural, lo cual es provocado con un huracán llamado Milton, otro desastre que ha sucedido hace poco en España, llevando ya desencarnados más de 90 y siguen sumando los desaparecidos. Todas esas entidades llegan al frente de ti, Sion de Alfa, que los llame esta bestia. Sí, se encuentra entre nosotros, son 23. 23 entidades. Sí. ¿Quién es el que controla y domina? ¿Uno de ellos es Pasuso? Es solo él. Pasuso es el que controla en esta línea de tiempo a todas esas 23 demás entidades. Sí. ¿Y qué son esas? Sí, humanos. Tiene el camino libre para todo. El manejo de esta línea de tiempo para la negatividad de cada persona. Ubica su tiempo y espacio en líneas de creaciones en negatividad y controla nuevamente este tiempo. Bien. Hermanos Sion de Alfa, te doy pase para que te asistan otros humanos luz a su desintegración de todas las líneas de tiempo de las entidades y nos vas comentando cómo lo destruyes, lo eliminas a Pasuso de todas las líneas de tiempo, pierden ese efecto, estos rituales tan ancestrales que siguen generándose y cargándose pues de gran negatividad en el holograma. Sí, primero se realiza la unificación de su divisoria porque tiene una divisoria en clonación y se detecta en diferentes puntos que son constelaciones. Se lo trae nuevamente en todo este tiempo y espacio y se lo unifica a todos en uno solo. Y donde se realiza la destrucción absoluta por medio de dispositivo
que son simbologías. Simbología, numeraciones. Muchas numeraciones. Se va eliminando hasta llegar a su creación. Y se termina de eliminar. Listo. Listo. Ahora se va a retirar esos dispositivos que aún están colocados donde intentan que siga sucediendo estos desastres climatológicos, etcétera, en el holograma. Se eliminan esos dispositivos ubicados específicamente en todo el holograma, ¿no? Continentes. Sí. Y esa manipulación que han hecho a la parte física, Juan, el ponerle una parte etérea frente a un espejo y desmoronar ese espejo para que quede detenido Juan, se elimina esa manipulación y no sucede esa detención para la parte física, Juan, su parte etérea con su mano luz. Sí, le han colocado energéticamente dispositivo tanto en la mano como en las plantas de los pies para que logre nuevamente la recolección del oro, tesoro que lo llaman. Que se centre en eso y su pensamiento y su sentimiento sea todo eso. Han vuelto a recrearle esa imagen como ha transmitido cerca de su lugar, en un lugar de cementerio, donde hay un lugar donde él siente que hay esa cantidad de oro. Sí, y es que sí lo hay, pero pertenece a esta sexta. Bien. ¿Qué querían hacer? ¿Que toque Juan eso y se transforme y pierda la conexión con su mando luz? Así es, correcto. Muy bien. Nos conectamos con los humanos luz de la tercera, quinta, octava y empezamos a detener todos esos dispositivos, destrucción de esos lugares y nos vamos a dirigir a todos sus planetas de estas entidades. La parte bruja detenida va a ser liberado su parte etérea, su mano luz. Los desencarnados, que ya sucedió otro desastre en España, también van a ser liberados. Estas partes etéreas atrapados. Adelante, hermano Ocean de Alfa, Algazar Amatista Rección, adelante. Sí, rescatamos a todo lo que están detenido en el tiempo y espacio, todavía no han llegado al planeta de ello. Y se elimina todos los planetas que se encuentran y naves en el entorno que se encuentra en la misma 3D para la conexión de la cuarta dimensión inframundo. Listo, está todo. ¿Cuántos planetas fueron desintegrados, Ocean de Alfa? Sumado el de Pazuzu, su planeta. Sí, son 32 planetas. Humanos luz, partes físicas liberados. ¿Cuántos Sí. son? 1.192.000. Humanos luz como partes físicas. Sí, correcto. La parte etérea y el humano luz de la que está detenida de la burbuja que se ha fusionado con Pazuzu, se empieza a retirar toda esa densidad negativa que le ha provocado esta reptil Pazuzu a la parte etérea de la mujer
Sí, en realidad lo que se realiza ya no es la unificación otra vez al cuerpo. El cuerpo físico es una materia creado en este lugar, Así es. quedará en este lugar. Lo que se realiza es la limpieza del etérico, donde se le coloca dentro de unos... son esferas de luz, como cámaras hiperbólicas que tienen ustedes acá, a la recomposición nuevamente de cada célula, pues nosotros, nuestra partícula luz, se unifiquen otra vez en su tiempo y espacio, desechando la negatividad que se encuentra en cada partícula. Para recién empezar esa ensamblaje con su mano luz, ¿no? Sí, correcto. Se encuentra listo como para subir nada más a la quinta dimensión. De la quinta dimensión se realizará otro tipo de proceso. ¿Qué mensaje le entrega la parte etérea femenina a Juan, que han tenido un recorrido en otras líneas a esta liberación que ha originado gracias a sus visualizaciones de Juan? No puede dirigirse nada a él porque quien realmente era es una entidad muy potente, no recupera lo que es un cuerpo físico normal, es algo imposible. Claro, pero no le da un mensaje el humano luz, su humano luz. Y el humano luz solo dice siempre gracias. No tenemos otra manera de dirigirnos a ustedes, solo el agradecimiento a rescate que realizan permanentemente. Muy bien, señor de Alfa. Si está todo listo, Sí, abrimos los portales de la quinta dimensión, nos despedimos de todo este gigantesco grupo de hermanos luz, partes etéreas. Hasta pronto cada uno. todos dicen gracias, hermano, gracias. Nos Hasta pronto. prepararemos para la gran batalla que se vendrá, dice. Y tú lo sabes, dicen todos los hermanos luz. Abren el portal y se dirigen a la quinta dimensión donde ellas se ubican en cada uno en sus lugares donde serán desintoxicados. Correcto. ¿Cómo te sientes, hermano Ocean de Alfa? Es ella, Ah, está esta, ¿cómo te sientes, hermano Ocean de Alfa, esta tremenda tarea que es gracias a ustedes que se logra también paralizar, eliminar, detener y el ciclo del avance, del desarrollo, de la conexión de esta parte física en 3D avance? sí, no puedo expresar mucho a muchas palabras, solo decir que siento la felicidad a la conexión que tienen ustedes hacia nosotros. Y eso nos hace muy feliz. La felicidad que se siente nada más. Me siento feliz, hermano, por lo que realizan. Tanto tú como otros grupos de hermanos, los humanos. Muy bien, Ocean de Alfa. Hacemos cambio con Raquel. Nos acompañas. Gracias por tu Gracias asistencia. siempre con ustedes. Al Gracias, hermano. rescate. Hacemos cambio con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Raquel, semejantes eventos relacionados tal como lo describe Juan, es como estar dentro de una hipnosis, eliminados. Acércate a la parte etérea de Juan. Está tomado de los pergaminos en las manos. Sí. ¿Esos pergaminos es lo que escribió Juan mismo en alguna otra línea, Raquel? Sí, en otra línea de tiempo que le hacían hacer diferentes, pero no justamente es de este planeta, es de otro planeta. Él ha traído. O sea que es su propia información a esa gran búsqueda, como se ha detectado con los pergaminos, Raquel, ¿no? Sí, Bien, toda esa información queda en las manos, en su corazón de Juan, porque es la sabiduría
de tanta información que tiene Juan. Sí. ¿Listo, Raquel? ¿Hay algo más que desarrollar? Estamos listos. Bien, vamos a su vivienda de Juan. Con los demás humanos luz, repotencializamos su espacio físico. Dejamos las cúpulas de energía, protecciones de cúpulas en su vivienda y se abren todos los espacios que han detenido estas entidades, como la manifestación de alfa de tensión en las manos, la planta de sus pies, para que no avance, pues Raquel. Eso se destruyó, pues ahora viene su gran avance, como está sucediendo a su gran despertar de conciencia y sus grandes evoluciones. Sí, listo. ¿Listo, Raquel? Sí. Bien. Nos despedimos de los humanos luz de la tercera, quinta, octava, Sion de Alfa también. Gracias por su asistencia. Gracias a ustedes, dicen ellos. Bien, Raquel. ¿Se integra el humano luz de Juan por donde ingresa? ¿Por el corazón? ¿Por el corazón, Raquel? Sí. Muy bien, Raquel. Vamos a regresar a su vivienda de Juan. Sí, estamos ahí. Bien. Vamos a hacer cambio con el humano luz Riptio para que pueda darle otro mensaje más a Juan. 3, 2, 1. Hermano Riptio, ¿me escuchas? Sí, hermano Willy, te escucho. ¿Cuántos eventos y eventos que le retiras también a tu parte etérea, como nos transmite internamente tu parte física, a no estar en un espacio hasta pues no llegar a una hipnosis, porque no corresponde ese espacio, lo vas sacando y vas llevándole y como tu parte etérea, ¿no? Es Sí. gigante las cosas que observa tu parte física. Sí, ya tiene la capacidad y la conexión, el cuerpo físico, la materia hacia el etérico. Muy bien. Juan, ¿puedes abrir tu micrófono de tu WhatsApp, por favor? Adelante, Juan. Puedes hablar con tu mano luz. ¿Le escuchas, Riptio? No para lo que tú necesitas ahí. Mis saludos para ti, el gran ser humano. Feliz por estar siempre junto. No lo logro escuchar. A ver, Juan, háblale a tu mano luz. No. Sí, también la noche. Ahí escuchas, Riptio. Sí, algunas palabras y se ha ido nuevamente A ver, Juan, adelante. el audio. Sí. No lo escucho. Sigue hablando, Juan. Vamos a tratar de agarrar la señal del audio. Sí, la conexión que tenemos ambos es muy bueno. Es muy bueno porque él siente mi gran amor hacia él y él, pues yo siento su gran amor y es el trabajo que realizamos permanentemente juntos. Solo eliminar ese temor que tiene en él. Te escucho, mi ser humano. Y abajo, ¿cómo nosotros podemos, o cómo yo puedo por ahí? Y es realizando un nuevo registro en la memoria, en la parte cerebral. Realizar lo que es una nueva programación, alejarse de la programación que tienen ahora y realizar una nueva programación. Oh, quiere
quiere decir que yo puedo, desde mi cerebro, puedo eliminar esa parte ahí que me molesta tanto. Así es, correcto. Todo se encuentra en el control del cerebro. Corta la energía que maneja el holograma a cada parte neuronales. Las neuronas cerebrales conecta con el control del holograma. Realiza eso, un nuevo registro, una nueva programación. No lo escucho. Adelante, Juan. No, hermano. Cerebro para una nueva. Ahí. ¿Ahí le escuchaste, tío? Sí. Adelante, Juan. Tienes varias formas para repotencializar lo que es la energía cerebral. Son raíces y hojas que puedes utilizar para repotencializar nuevamente todo lo que es las zonas cerebrales. Utiliza eso como también frutos. Necesitas mucho mineral para que la región de lo que es el cuerpo físico humano lo han realizado con energías en materia. Cuando no tiene la capacidad y la fuerza, la alimentación, pues logran la desconexión. Porque ya yo lo hice una vez con la apéndice que querían operarme Sí. y yo no quise. Exacto. Ahí te das cuenta que uno mismo controla todo su energía física. Realizar el cambio de la negatividad a lo positivo. Sí, podemos regenerar todo nuestro cuerpo. Correcto. Las células. Sí, mi ser humano, un gran abrazo para ti. Siempre contigo. Las informaciones que va llegando, pues logra detenerlo. Lo mejor y lo que no te corresponde, pues elimínalo. No te dejes guiar por lo que quieren realizarte. Van a intentar una y mil veces desestabilizar tu zona neuronal cerebral. Muy bien. Sí, un gran abrazo de luz para ti también, hermano Juli. Gracias. Gracias, hermano Ritio. Gracias por lo que realizas. Gracias, hermano Ritio. Gracias también, Juan. Vamos a despedirnos de tu hermano Luz. Hacemos cambio con Raquel, hermano Luz. Te integras otra vez en tu parte de terapia física. Nos despedimos de ti. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Raquel, nos despedimos de Juan. Le damos un fuerte abrazo. Lo acompañamos por un portal. Regresa a su lugar físico. Sí. Se integra tu mano luz, se integra mi mano luz. Nuestra gratitud a todos los que nos asisten siempre. En un conteo de 5, 1, regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más. Siente más tus brazos, mueve tus piernas, tus pies. 3, regresas, Raquel. 2, respiras profundo, exhalas. 1, abre tus ojos, Raquel. Extraordinario, Raquel.